El primer retraso que hemos tenido es que la Constitución establece muy claramente que el periodo de los rectores del Consejo Nacional Electoral es de 7 años. Aunque son 5 los rectores, son 3 de esos 5 rectores los que estamos hablando de que debieron haber sustituidos desde abril del año pasado, cuando se cumplía el periodo de 7 años para la rectora Tirisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, tanto ellos como sus 6 suplentes. Eso no ocurrió lamentablemente en abril del año pasado, cuando debimos haber estrenado esos 3 rectores principales y sus 6 suplentes, y tuvimos que esperar hasta finales de marzo de este año, cuando el presidente de la República dio unas declaraciones llamando a que comenzara este proceso de selección. Luego, la primera semana de abril, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dio los nombres de los 6 diputados que iban a formar parte del comité de postulaciones preliminar. Una semana después la unidad... De los 6 diputados del oficialismo. Sí, son 11. El comité de postulaciones electorales lo conforman 21 personas, de las cuales 11 son diputados y fueron nombradas desde abril. 6 son miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela y 5 propuestos por la unidad. Correcto. Y a estos 11 diputados se le deben unir 10 ciudadanos, 10 representantes de la sociedad civil. Ese proceso comenzó en mayo. Del 12 de mayo al 23 de mayo se hizo la convocatoria, se postularon 130 personas, de las cuales el único día para objetarla fue el lunes 26 de mayo, y Súmate objetó a 76 de estos 130 personas porque estaban inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y entendemos que, como ya hay 11 diputados dentro del comité de postulaciones preliminar, ya esos 11 diputados representan esa parte de los partidos políticos. Y estos 10 ciudadanos, evidentemente, estamos buscando personas sin ningún tipo de vinculación política que trabajen en función de lo que dice la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Constitución para tener esos rectores del Consejo Nacional Electoral que trabajen en función de 3 principios fundamentales: transparencia, imparcialidad y confiabilidad. Cabe destacar que ustedes también denuncian que luego de estos 20 preseleccionados, de los 130 que fueron postulados, fue agregado otro ciudadano, ¿no? Correcto. De acuerdo a información publicada en el sitio web de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, quien no debe ser considerado ya que pertenece y milita en el partido PSUV. Estamos estableciendo que debe haber imparcialidad y, por supuesto, no puede pertenecer o militar a algún partido político. ¿Qué pasa con este ciudadano que todavía no ha sido determinado si va a formar parte o no de este comité? Bueno, lo preocupante de esta persona adicional, de este 21 ciudadano, es que el informe que fue firmado por los 11 diputados del Comité de Postulaciones Preliminar, en el caso electoral, se postularon 20 personas, 10 postuladas por los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela y 10 por los diputados de la unidad. Y este diputado adicional no formó parte de esa firma del informe, es decir, fue alguien colocado ahí por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y es algo que evidentemente viola lo que es el acuerdo preestablecido dentro del trabajo de los diputados en el Comité de Postulaciones Electorales. Ahora, yo quisiera señalar aquí que como ciudadanos podemos hacer mucho en este proceso, y no solamente en el proceso del Comité de Postulaciones Electorales, porque esto viene ocurriendo con los diferentes poderes del país. Esto es un proceso de reinstitucionalización que es muy importante para todos en el país, porque es una oportunidad que tenemos todos los venezolanos para trabajar en función de esa democracia que tanto queremos y deseamos, y está ahí presente en nuestra Constitución. Esto viene ocurriendo con el Comité de Postulaciones Judiciales por una serie de magistrados vencidos desde hace tiempo. El 7 de diciembre se vencen los puestos de fiscal y defensor del pueblo, y 3 meses antes, es decir, a partir del 7 de septiembre, ya la fiscal general de la República, que es quien está representando el poder ciudadano moral, debe comenzar a convocar esos procesos, y adicionalmente el Contralor falleció en junio del año 2011, es decir, estamos en un proceso de reinstitucionalización donde, en nuestra opinión, hay que estar pendientes absolutamente de todo, pero para nosotros el caso electoral es muy importante. Este comité de postulaciones, disculpa que te interrumpa, podría también tendría la labor de seleccionar a estos nuevos cargos, el cargo de la Fiscal General de la República, el cargo de la Defensora del Pueblo y del Contralor. ¿También tendría la responsabilidad de seleccionarlos? No, estos comités se conforman tanto para el tema electoral como el judicial, y en el caso de el Fiscal General de la República, la Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo, los procesos son distintos, y ellos acuerdan una terna, una serie de candidatos que son presentados luego a los diputados de la Asamblea Nacional, y
con las 2/3 partes deben ser seleccionados quienes quedarían como candidatos. Ahora, este proceso ya presenta retrasos evidentes. Eso debe haberse realizado en los siguientes 30 días luego de iniciarse lo que es el proceso de selección del comité de postulación. Y ya estamos cerrando periodo, o cerramos periodo, o entraron al periodo de receso en la Asamblea Nacional y no ha sido culminado el comité de postulación. Por lo tanto, se espera que aproximadamente para el mes de diciembre se conozcan los nombres de los nuevos rectores. ¿Cuándo debió haberse conocido o debió haberse seleccionado ya a los próximos rectores del CNE y de los magistrados? Te agradezco mucho la pregunta, porque primero hay que entender que esto sufrió un retraso de un año. Es decir, hace un año o hace un año y 3 meses íbamos a haber estrenado a esos rectores. Arrancó este año. Este proceso de terminar de conformar el comité de postulaciones electorales debe haber tomado un mes. Es decir, entre el momento en que se nombraron los diputados y los nombres, es decir, de hecho la ley es muy clara y señala que una vez que cierre ese periodo de postular a ciudadanos dentro del comité, en los 10 días siguientes debe ser presentado esas 10 personas que van a terminar de conformar el comité y debe ser aprobados por la Asamblea Nacional. Esto lamentablemente, ese trabajo de un mes terminó durando 3-4 meses. Y nos preocupa porque nuevamente el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional arranca el 15 de septiembre y lo que queda según el cronograma son 2 meses de actividades y se cumplen al pie de la letra. Entonces, si ya un mes se convirtió en 4 meses, nos preocupa que los 2 meses que queden se terminen convirtiendo en 1 año, 6 meses, 7 meses. O sea, esperamos que a partir de septiembre esos tiempos sean manejados de forma... Sí, y adicionalmente hacemos 3 propuestas. Las hacemos todas estas organizaciones ciudadanas, como decía, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Queremos Elegir, La Colina y Súmate. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones que damos al comité una vez que esté conformado? Primero, que las sesiones sean públicas, que todos podamos ver por televisión ese proceso de convocar a esas personas para rectores, incluso esas entrevistas que se le hagan a esos candidatos, porque es muy importante que haya un baremo y un proceso de selección muy claro. Y un conocimiento por parte de la población de quiénes serían estos posibles candidatos a ser sus magistrados y rectores. Esa es justamente la segunda recomendación, que los currículums sean publicados, que incluso los ciudadanos puedan objetar a esas personas si tienen algún tipo de argumento o información importante que deba ser conocido. Y en tercer lugar, que al comité puedan asistir a modo de observadores, por ejemplo, un representante de la Nunciatura, representantes de la UNASUR, como vino ocurriendo en esas mesas de diálogo y de trabajo. ¿Qué respuesta han tenido, digamos, de la Asamblea Nacional ante estas peticiones? Bueno, en el caso particular de Súmate, todas las cartas que hemos enviado tanto al Consejo Nacional Electoral como a diputados de la Asamblea Nacional no hemos obtenido todavía respuesta, y en particular a esos 76 objetados de la lista de 130 tampoco obtuvimos respuesta del comité. Es decir, hubo respuestas públicas, declaraciones, pero no hubo ningún tipo de carta o respuesta formal. ¿Qué respuesta pública obtuvimos? Bueno, que el estar inscrito en un partido político no era condición para que ese ciudadano pudiera formar parte o no evitaba que ese ciudadano formara parte. En nuestro caso, nuevamente, reiteramos, estos 11 diputados ya representan a los partidos políticos, estamos buscando a 10 ciudadanos sin ningún tipo de vinculación política y que trabajen en función de escoger a estos 3 nuevos rectores y a sus 6 suplentes que no tengan tampoco ningún tipo de vinculación política. Sin embargo, está establecido en la ley, en la LOPE, las condiciones o las características que deben representar los candidatos a ser rectores. Sí. Correcto. Entonces, lo que estamos pidiendo es justamente eso, que se cumpla lo que establece la Constitución y que se cumpla lo que establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. ¿Y qué es lo que nos preocupa de todo esto? Que lamentablemente, en la última oportunidad que escogimos a 2 nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, a finales del año 2009, quienes quedaron electas fueron Tania Amelio y Socorro Hernández. Ambas estaban inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, en violación a lo que establece la ley, al momento de postularse. Y luego retiraron su firma y eso hizo que fueran completamente independientes. A finales del año 2009, Súmate introdujo un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia, que luego de hacer 7 diligencias no hemos obtenido respuesta, y justamente lo que buscaba el recurso es que ellas no formaran parte, junto a otras personas, de esa lista final que debía ser escogida por los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de Chile en este caso, en este proceso, en vigilar que se cumpla cada uno de los artículos establecidos en la ley de procesos electorales para también tener participación en la designación de sus próximos rectores y magistrados? Bueno, yo quiero recomendar que vayan a la página de Súmate, www.sumate.org, o nos pueden seguir por el Twitter @Súmate, y en la página pueden ir a la sección de monitores electorales, y el último monitor hay una explicación mucho más profunda de todo esto que hemos venido hablando. Y justamente uno de los artículos es ese que tú señalas. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos?
hubo una primera etapa donde los ciudadanos se pudieron postular al comité de postulaciones. Y esa etapa lamentablemente cerró, pero hay dos etapas muy importantes. La segunda es estar pendientes de todo este proceso. Como ciudadanos vamos a estar pendientes de lo que viene ocurriendo con el comité de postulaciones electorales, vamos a ir ubicando esos candidatos, este tercer punto sería, vamos a ir ubicando esos candidatos como rectores, a rectores porque deben ser postulados por la sociedad civil. Estos 3 rectores y sus 6 suplentes son postulados por organizaciones ciudadanas. Entonces, más importante todavía, la participación ciudadana, es decir, estar muy pendientes de este proceso. Y por favor, hacemos el llamado a que no solamente estemos pendientes del proceso electoral, vamos a estar pendientes del proceso judicial y vamos a estar pendientes de esos procesos de selección de nuevo fiscal, defensor del pueblo y Contralor General de la República. Sin embargo, y reitero el tema del Contralor, la fiscal y la defensora del pueblo o el defensor del pueblo, debido a que si se ha retrasado tanto este proceso y ya en diciembre se vence lo que es el periodo de vigencia para estos magistrados, estos funcionarios, ¿cuál es la expectativa, ¿no?, de que se pueda restablecer o hacer este nuevo comité para designar a estos nuevos funcionarios públicos? ¿Cuándo debería iniciarse este proceso? Bueno, para nosotros es muy importante que en el caso del fiscal, defensor del pueblo y Contralor, el Contralor está vencido hace años, entonces deberían sacarlo lo antes posible. Y en el caso de la fiscal y el defensor que se vence, o el fiscal que se vence en diciembre, debe arrancar el 7 de septiembre. 3 meses antes, lo que dice la ley, debe arrancar ese proceso. Y te agradezco también nuevamente este tipo de preguntas, porque para nosotros, y eso es parte de la información que está en el monitor, en el caso de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, que aunque tienen la posibilidad de repetir en sus cargos, no deberían de repetir porque su desempeño como rectores del Consejo Nacional Electoral, pues evidentemente ha dejado muestras de diferentes cosas, como que debimos haber tenido elecciones en agosto del año 2009 de consejos municipales y se les dio un periodo adicional a esos miembros de los consejos municipales y terminamos eligiéndolos en diciembre del año 2013. A los alcaldes los elegimos en diciembre del año 2013, pero su periodo venció en noviembre del año 2012. Se le dio un año adicional. Entonces, estos rectores, que tampoco han rendido cuentas en el primer trimestre de este año, que hacen elecciones cuando conviene y cuando no conviene, y tomo tu pregunta porque aquí se deben elegir los miembros de los diferentes poderes y las elecciones se deben hacer cuando corresponda hacerlas. Si este año tuviéramos elecciones, eso no es ningún impedimento para que se elijan los rectores del Consejo Nacional Electoral. Deben elegirse los rectores en su momento, deben hacerse elecciones en su momento, debe elegirse el fiscal, el contralor y el defensor del pueblo en el momento en que deben ser electos. A eso debemos acostumbrarnos, al cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral. Así es, muchas gracias.